El día de hoy vamos a tener una enseñanza muy interesante. Para mí fue muy interesante descubrir la diferencia entre fe y esperanza. Tú y yo debemos de desarrollar, hay 3 virtudes que habla la palabra en 1 Corintios 13, que es fe, esperanza y amor. Y es importante para tener una fe más profunda también entender qué es la esperanza. Así que no te pierdas este programa está hecho para que tú tengas una mejor vida. Bueno, yo creo que ese propósito y esa asignación ya venía dentro de mi vida en el momento que yo nazco en esta tierra. Lo fui descubriendo poco a poco. La asignación como mujer, de poder descubrir, de poder servir, de poder amar, de poder crecer. Pero específicamente en el ministerio, la asignación ha sido a la predicación, a la enseñanza, a la motivación. Lo puedo decir motivación porque parte de mi trabajo es levantar la gente, motivarla. Como mujer me ha sido dada una asignación de parte de Dios de apoyar no solamente en el área ministerial, también en la familiar. Te puedo decir con mis hijos, con mi esposo. Tengo una asignación como mujer que es apoyar, motivar, levantar. Esa es mi asignación. Y no me encierro nada más en lo ministerial, me extiendo en lo laboral, en lo ministerial, en lo que es a través de la empresa, que también ha sido algo que Dios me ha dado. Entonces, como mujer, mi asignación es esa, estar trabajando en los lados y abajo de gente. Muy largo, ha sido a través de muchas situaciones, ha sido a través de creer, de tener la fe suficiente, de saber que yo he sido asignada con un propósito en esta vida, en mi familia, en mi iglesia, en mi trabajo. Ha sido muy extenso, no terminaría ahorita en decirte todas las cantidades, ¿verdad?, de situaciones que he vivido, pero específicamente te puedo decir que es aprender a amar, aprender a servir, aprender a perdonar, porque en el camino de esta vida tienes roces, aprendes de las personas, pero siempre, cada momento, cada situación siempre es seguir creyendo y seguir apoyando. Yo creo que una de mis fortalezas es esa, que yo levante, apoye, motive, pero eso es algo que fluye en mi vida a través del poder de Dios que vino en el momento que yo lo recibí, que decidí bautizarme, que decidí empezar a congregarme. Ahí viene una semilla que ha ido creciendo, mi hambre de ayudar a las demás personas. Eso es algo que traigo sembrado desde mi nacimiento y que ha ido desarrollándose a través de los años. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar nuevamente con ustedes en este programa por una mejor vida Sunday. Y yo quiero hacerte una pregunta el día de hoy, este domingo. ¿Qué expectativas de vidas tienes? ¿Sabes? Las expectativas que nosotros tenemos para la vida son determinantes para poder vivir una vida plena. ¿Cuánta gente vemos que está viviendo todos los días solamente subsistiendo, sin tener ninguna expectativa de vida, sin pensar que va a venir algo bueno? Al contrario, lo único que escuchamos en esa persona son cosas de amargura, son palabras, actitudes de amargura, que no tienen una esperanza para que venga algo bueno en su vida, tal vez porque ha sido difícil, tal vez porque no han logrado lo que han podido. Pero yo quisiera que analizáramos uno de los personajes que lo vemos solamente bajo el cristal de la fe. Hablar de la fe, casi todo mundo todos los cristianos podríamos recitar Hebreos, donde nos declara qué es la fe. La fe es creer en lo que no se ve, dar por un hecho que lo vamos a recibir, como si ya lo tuviéramos. Pero, ¿sabes? Es muy fácil decirlo, pero llevarlo a la realidad es otra cosa. Y por eso Abraham fue conocido como el padre de la fe. De hecho, hay 3 virtudes que debe de tener toda persona y que en la misma Biblia dice la palabra que son sumamente importantes en la vida del cristiano, que son la fe, la esperanza y el amor. Yo quisiera ver un sinónimo de virtud, porque la esperanza es una virtud, la fe es una virtud, el amor es una virtud. Dice que la virtud es una cualidad personal, un comportamiento que se ajusta a normas de la ley, comportamiento que se ajusta a normas, a leyes.
Así que vemos que esta virtud es una cualidad en la vida de la persona, una cualidad que se va a reflejar en un comportamiento que se va a ajustar a las normas y a leyes en la vida. Así que hoy quiero hablar, no voy a hablar de las tres porque no me da tiempo, pero yo quisiera hablar de algo que yo creo que para poder tener expectativas en la vida es necesario que tengamos, porque cuando somos cristianos hablamos muchos de la fe. Y tú y yo recibimos promesas de Dios y empezamos nuestra vida cristiana con muchos entusiasmos, sabiendo que Dios va a hacer grandes cosas con nosotros, porque así nos lo dijeron, porque así depositamos nuestra fe en esas promesas que Dios habló para ti, para mí. Sin embargo, empezamos a vivir la vida cristiana y nos damos cuenta que las cosas no se dan inmediatamente y empieza nuestra fe a menguar. Y no lo decimos porque tal vez vivimos en una comunidad muy religiosa o porque pensamos que si admitimos que estamos desanimándonos, la gente nos va a criticar y va a pensar que no somos tan espirituales. Desgraciadamente vivimos mucho del qué dirá la gente. Pero podemos ver al padre de la fe, que fue Abraham, que él también tuvo que pasar por una prueba y él tuvo que ser probado. Él fue llamado a los 75 años de la tierra de su padre para salir a otra tierra. Él vivía en un lugar donde todo lo que tenía ya era comodidad, tenía un prestigio social, tenía una comodidad económica. Sin embargo, tiene un encuentro con Dios y le dice: Dios, tú tienes cosas buenas, pero yo tengo algo mejor para ti. Y yo creo que nos podemos identificar con él. Tal vez nosotros estábamos en algunos casos viviendo situaciones difíciles, pero tal vez estabas viviendo cosas buenas. Sin embargo, tienes un encuentro con Dios y Dios te dice: sígueme porque yo te voy a dar cosas mejores. Y tú le empiezas a obedecer a Dios y empiezas a creer y empiezas a dar pasos de fe y empiezas a caminar en aquello que Dios te prometió. Primer punto que nosotros tenemos que entender: toda persona que somos llamados por Dios tenemos que tener una asignación y tenerla muy clara. En el caso de Abraham, él tenía una asignación. Él iba a ser padre de multitudes. Él iba a ser padre de muchas generaciones. Mucha gente no tiene expectativas en la vida porque simple y sencillamente no tiene una comisión, no tiene claro el por qué está en esta vida. Simplemente está habitando en un espacio, un lugar, un tiempo de la vida, de su historia, y va pasando de una circunstancia a otra, y tal pareciera ser que en lugar de tomar el control de su vida de la mano de Dios, deja que todos los demás y las circunstancias, y vive la vida como cualquier otro normal. Vivimos en una generación que no tiene expectativas. Si tuviera expectativas, muchas de las cosas que se hacen no se harían, simple y sencillamente porque como yo tengo expectativas de algo mejor, no me voy a permitir hacer algo que me haga daño y dañe aquello que yo estoy expectante por recibir. Yo me puedo dar cuenta que estamos viviendo una generación que no tiene sentido de un destino, de un llamado, de una asignación, de una comisión, y por lo tanto se pueden dejar llevar e influenciar por cualquier persona. Por eso que cuando comencé este programa yo te dije: ¿qué expectativas tienes de la vida? Expectativas es un sinónimo de esperanza. La palabra en el Nuevo Testamento 59 veces se menciona la palabra esperanza. Así que lo primero que recibió Abraham fue una misión por la cual necesitaba las bendiciones para poder obtener el propósito. Y no solamente necesitó la fe, sino te voy a probar que él tenía que tener expectativas, tener una actitud expectante de que lo que Dios le había dicho cuando lo llamó a los 75 años, él tenía que permanecer no solamente en una actitud de fe, sino que a su fe le tuvo que agregar algo más: esperanza. Y esperanza es tener
expectativas, porque Dios le dijo, haré de ti una gran nación, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que vemos que él fue llamado por Dios a hacer algo grande. Él tenía una fe, pero su fe fue probada porque pasaron más de una década y él no veía cumplida la promesa de parte de Dios. Así que su fe, lo podemos ver en un momento, su fe ya estaba empezando a menguar, y curiosamente nos dice que es el padre de la fe. Pero vemos unos capítulos más adelante que le dice, Señor, pues por lo que veo, la promesa que tú me diste no va a ser en un hijo natural, sino este criado que yo tengo en la casa, Eleazar, él va a ser el que va a heredar, el que va a llevar a cabo esa comisión que tú me diste. Aquí nos damos cuenta cómo, a pesar de la fe, él tenía que cambiar de actitud, no solamente creyendo en su espíritu, sino empezar a cambiar de actitud y empezar a tener una actitud expectante, a decir, yo no sé qué va a pasar, yo no sé cómo va a suceder, pero yo sé que a pesar de las circunstancias, y dice ahí la palabra, no tenemos tiempo para verlo, que su cuerpo ya estaba aún como muerto. Se refería a que él ya humanamente no tenía una actividad sexual aún para poder engendrar un hijo. No tenía todas las condiciones que necesitaba un hombre, y menos su esposa. Su esposa era una mujer que era declarada estéril. Sin embargo, Dios había llamado a Abraham para ser padre de generaciones. Déjame decirte, tal vez has pensado, ¿Dios me jugó una mala broma cuando me llamó? O tal vez yo me la inventé y fue muy ingenuo y pensé que eso era para mí, y estás perdiendo expectativas en la vida. Uno de los ingredientes para caer en una depresión en la vida es perder la esperanza de que vamos a recibir algo de parte de Dios. Porque cuando tú y yo perdemos la esperanza, entonces bajamos la guardia y nos pones como bajar nuestras defensas de la fe, y entonces viene el enemigo y empieza a robarnos lo que Dios nos ha dicho, y empezamos a perder ese sueño, empezamos a dejar de ver lo que está por venir, y empieza a cambiar nuestra actitud en lugar de expectativa, de derrota, de desánimo. Y podemos identificar, esto sucedió por ejemplo con el pueblo de Israel. Ellos tenían una promesa, y en lugar de tener una actitud de expectativa, que aunque estaban en el desierto, ellos iban a poder pasar por ese desierto y llegar a la tierra prometida. Y así es la vida del cristiano. Tenemos promesas, pero hay procesos que tenemos que pasar, que si no tenemos una actitud de esperanza, si no le agregamos a nuestra fe esperanza, que es una virtud también igual que la fe, muy seguramente no vamos a llegar a cumplir aquello para lo cual Dios nos llamó a ti, para mí, a ti y a mí. Así que vamos a ver qué es lo que tuvo que pasar aquí para que pudiera Abraham sostenerse en la promesa que Dios le había dicho. Vemos en el versículo 18, dice, y él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Qué circunstancia estás pasando? ¿Qué circunstancias en tu vida estás pasando que te hace pensar que lo que un día soñaste ya no va a volver a pasar? ¿Qué circunstancia estás pasando que tú piensas que ya Dios no va a cumplir sus promesas? La palabra dice claramente en el libro de Números que Dios no miente ni se arrepiente. Lo que Él te dijo, Él lo va a cumplir, porque lo juró por su propio nombre. Su nombre está comprometido.
El nombre de Dios está comprometido en lo que te prometió a ti y a mí para que se cumpliera en tu vida y en mi vida. Tú y yo somos gente, no solamente de fe, pero tenemos que ser gente que va a pasar las circunstancias de la vida adversas, agregándole a nuestra fe esperanza. Aquí dice que no solamente es el padre de la fe porque creyó con fe, y la prueba de que creyó es que tomó las medidas. Él salió de la tierra, dejó lo bueno para recibir lo mejor. Dejó lo mejor para recibir lo excelente. Abraham creyó y creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Aquí la pregunta que yo te quisiera hacer a ti el día de hoy: ¿qué te ha dicho Dios de ti? ¿Qué te ha dicho Dios a ti? ¿Qué secretos te ha contado Dios a ti de tu vida? Porque, ¿sabes? En los momentos difíciles, esos secretos van a ser los que nos van a hacer aferrarnos y decirnos: Dios, tú me dijiste, tú me prometiste, tú me llamaste, y no me importa lo que está pasando, no me importa esta esterilidad en mi vida, en esta área. Aquí está hablando de una esterilidad física, pero muchas veces tú y yo podemos estar pasando una esterilidad emocional, una esterilidad económica, una esterilidad en muchas áreas de nuestra vida, a lo mejor física, una enfermedad. Aquí hablaba de una esterilidad en cuanto a fertilidad, pero la podemos aplicar en muchas otras cosas. Pero aquí él había oído la voz de Dios, y mi pregunta para ti es: ¿qué te ha dicho Dios a ti para que tú te puedas aferrar no solamente con tu fe, sino puedas creer y aferrarte a esas promesas que Dios te ha dicho a ti, que no miente ni se arrepiente y las va a cumplir, y tú te vas a aferrar a esas en esperanza contra esperanza? Es tener una actitud expectante, jubilosa, que a pesar de lo que está pasando, yo sé que se va a cumplir lo que Dios ha dicho para mí. Yo recuerdo años atrás de mi vida, cosas que he pasado, capítulos que jamás hubiera yo escrito en mi vida. Muchas veces la gente piensa que porque está uno aquí en un púlpito somos personas que no pasamos circunstancias difíciles, que no hemos vivido capítulos en la vida adversas. Yo me acuerdo nuestro segundo hijo cuando nació, un hijo deseado, un hijo que fue orado, un hijo que fue esperado por tanto tiempo. Sin embargo, yo salgo de aquella sala de labor, llego a mi cuarto, no encuentro a nadie. Por horas tardó en llegar mi esposo, y cuando llega me dice: necesito hablar contigo. Pues que tendría que hablarme, ¿por qué habría tanto silencio en mi cuarto? Y me dice: pues quiero decirte que Israel nació con síndrome de Down. ¡Wow! Para mí fue como ir corriendo y de repente encontrarme en una pared y decir: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a proteger? ¿Cómo lo voy a cuidar? ¿Cómo lo voy a ayudar? Y empezó mi mente una batalla a robarme la fe de lo que Dios había prometido para nosotros, y empezar a ver el lugar que Dios iba a hacer con eso para cumplir el propósito y el llamado con mi vida. Y empezaba yo a batallar con verlo, decir: pues voy a tener que dedicarme a mi hijo que amaba y que quería protegerlo. Y inmediatamente empecé a pensar cómo protegerlo de que la gente no le hiciera daño, qué íbamos a hacer. Todos tenemos capítulos en nuestra vida que jamás los hubiéramos escrito nosotros. No hay persona. Alguien dijo: tú ves mi historia, mi gloria, pero no conoces mi historia. Todos tenemos en nuestra vida situaciones difíciles, así como Abraham. Y todos, al igual que Abraham, no solamente tenemos que tener fe, sino que tenemos que tener una actitud de expectativa, de decir: Señor, yo no sé qué va a pasar, pero dice tu palabra en Romanos 8, que para los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y todas las cosas ayudan a bien, son todas, no nada más las buenas. Y luego dice: esto es a los que conforme a tu propósito son llamados. ¿Qué estás pasando hoy en tu vida?
La primera pregunta que yo quiero hacerte, ¿tienes expectativas de una vida mejor? La segunda pregunta que yo quisiera hacerte antes de terminar este programa, ¿Dios te ha hablado sobre tu vida para que tú tengas un poco o un mucho de expectativa de que van a venir las cosas mejores a pesar de lo que está pasando ahora? Acuérdate, dice que para los que amamos a Dios, y los que amamos a Dios, amamos a un Dios de amor que nos da promesas y nos da propósito por cumplir en esta vida. Que tú y yo seamos gente que a pesar de las circunstancias podamos tener una actitud expectante, porque ese fue el triunfo de Abraham. Generalmente solamente nos enfocamos en la fe. En la fe es creer, la fe es cuando recibes la promesa. La esperanza es la que vas a usar a través del proceso para alcanzar la promesa. Que tú y yo seamos no solamente gente de fe, sino que seamos gente que lucha por conquistar esa promesa en esperanza contra esperanza, teniendo una actitud de expectativas, sabiendo que para los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Así que el día de hoy vimos la diferencia entre la fe y la esperanza. Casi todo el mundo entendemos el concepto de esperanza, de fe, y sabemos que es esperar o creer que tenemos algo que no lo hemos visto. Pero vimos el día de hoy que durante el proceso no todos podemos mantener la fe y es necesario tener la esperanza para poder caminar en el proceso. Así que vamos a ver algunos puntos que vimos el día de hoy. Hay 3 virtudes, como lo dijimos, que tenemos que desarrollar, que es la fe, la esperanza y el amor. La virtud es una cualidad personal, un comportamiento que se ajusta a las normas y a la ley. Podemos ver al padre de la fe. Generalmente a Abraham lo identificamos solamente con fe, pero muy pocas veces nos damos cuenta que dice que él luchó con esperanza contra esperanza. Así que tendríamos que ver que muchas veces así nos pasa a nosotros. La fe es importante y es la base, pero tenemos que aumentarle a nuestra fe esperanza, porque es una virtud también muy valiosa para caminar en la vida cristiana. Así que debemos de desarrollar la esperanza. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es una expectativa, que es un sinónimo de esperanza, que es una actitud intensa con la que se espera algo. Abraham fue llamado para ser padre de multitudes y tenía fe. Sin embargo, en el proceso la fe se estaba debilitando y él tuvo que luchar no solamente con fe, sino con esperanza, con una actitud intensa, expectante de que a pesar de las circunstancias, que él veía que su cuerpo ya no iba a ser posible tener hijos, él tuvo que luchar esperanza contra esperanza y tener esta actitud intensa, expectante, sabiendo que iba a recibir la promesa que Dios le había dado. Espero que tú y yo no nos rindamos y que luchemos para alcanzar aquello que nos ha prometido Dios con esperanza contra esperanza. Definitivamente hace 7 años yo no me sentía preparada para iniciar un proyecto como el que ahorita tengo en mi corazón. Es un proyecto de vida. Ahorita en este momento me siento preparada, me siento cubierta, me siento respaldada no solo por Dios, por mis autoridades, para yo poder empezar a iniciar una misión de extender el reino de Dios, una misión que no sea religiosa, una misión que invite a las mujeres a seguir creyendo en el amor, a seguir confiando aún en medio de un divorcio, aún en medio de adversidades, que sí se puede un mundo diferente, que se puede tener una familia diferente. Eso fue a partir de que yo me vengo a Querétaro. Estos 7 años fueron 7 años de preparación, 7 años de crecimiento, de equipamiento, así lo he visto. Porque ahorita volteo para atrás y digo, wow, ahora entiendo, ahora Dios me está ayudando a volar, pero a través de esta preparación. Si yo no hubiera tenido esta preparación, este tiempo, estuviera en el mismo lugar, muy cómoda, porque cuando uno está ya en un lugar cómodo, te puedes quedar ahí toda tu vida. Pero en este momento puedo sentir que mi comodidad llegó y que el Señor me dice, ahora es tiempo que vueles. Y pues definitivamente fue así, preparándome
no solo yo preparándome, recibiendo la preparación de muchas personas a mi alrededor, de mi familia, de mis pastores, de mis amigos. O sea, ha sido en general. No me centro nada más en lo ministerial. Esto es general, esto es completo. Mi promesa, bueno, principalmente la llevo a cabo en mi casa, con mis hijos. Todos los días estarles platicando que esta vida, la esperanza nunca debe de morir en ellos, que ellos siempre tengan sueños de crecer, de avanzar, de ser personas profesionistas, que pueden lograr grandes cosas en esta tierra, aunque este mundo diga lo contrario. En mi casa, con mi esposo, por supuesto, principalmente, ahí es mi base. Mi trinchera es mi casa, mi familia. De ahí es que yo empiezo. De ahí pues viene lo ministerial, aquí en el servicio que he dado estos años aquí en Unidad Cristiana, las bendiciones que he recibido, las amistades. Todo esto en general es con el propósito de tener la fe suficiente que lo que me ha sido entregado aquí a través de esta casa yo lo pueda llevar a cabo a otra ciudad, a mi tierra, pero voy preparada diferente a cómo salí. Pues yo salí de mi tierra de una manera y regreso a mi tierra con una visión más amplia, más grande. Es que me siento preparada, me siento establecida, me siento respaldada, esa es la palabra, de ir allá y llevar una misión, una visión de extender el reino de Dios a través de una mujer, a través de un matrimonio con mi esposo y con mis hijos. Yo estoy muy centrada en las mujeres, en llevar una vida cristiana sin religión, con una relación muy poderosa con Dios. En que vengan familias, jóvenes, mujeres a conocer la verdad en una ciudad que actualmente pues sabemos que sigue con violencia, actualmente sigue siendo un puente entre México y Estados Unidos para la violencia y tráfico, pero con una luz especial, poderosa a través del poder de Dios, en que sí se pueden hacer las cosas bien, en que sí se puede tener una vida diferente, en que a través del servicio es que vamos a conquistar todo, a través de ayudar a los demás, a través de invitar a la gente a servir, a dar lo mejor de uno, y no nada más como ama de casa, sino también profesionalmente, a motivar, a llamar a este sueño que tengo. Es un sueño que tengo de empezar en un servicio a Dios ministerial. Amigos, qué gusto haber estado con ustedes. Espero que te haya servido esta enseñanza sobre la diferencia de la fe y la esperanza. Te espero el siguiente domingo por este canal 55 de TV Azteca, 11:30 de la mañana, no te lo pierdas. Y por favor, comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Queremos saber qué estás aprendiendo de estas enseñanzas.